estamos en la cuarentena, la verdad que esta es una de esas ocasiones en las que estás constantemente oyendo hablar a los políticos, a los gobernantes y también a los periodistas de algo que los marinos sentimos que nos pertenece de alguna manera. En este caso me estoy refiriendo al término cuarentena, que tiene muchísimo que ver y de alguna manera tiene su origen en la navegación, ¿no? El término se relaciona con la etimología 40 giorni del italiano, no podía ser de otro modo, y tiene que ver con el tiempo en que los barcos infectados tuvieron que anclar en Venecia durante la epidemia de la peste bubónica del siglo XIV. Precisamente la historiadora médica Eugenia Tognotti, en un artículo del año 2013 sobre la historia de la cuarentena, hablaba de que cuando existía la sospecha de que existía una enfermedad en el barco, se ordenaba al capitán que se dirigiera a la estación de cuarentena, donde se aislaba a los pasajeros y a la tripulación y se fumigaba y retenía el barco durante 40 días. Este sistema se utilizó en las ciudades italianas, pero progresivamente fue adoptado por otros países europeos. Hay distintas ideas acerca de por qué se eligió precisamente el número 40. Desde las teorías de Hipócrates sobre que 40 días podían representar el punto de inflexión para una enfermedad, hasta el ayuno de Jesús en el desierto, los 40 días de ayuno y abstinencia. Por cierto, los italianos, los venecianos, no estaban solos. En aquella época, los barcos no podían ingresar a la moderna ciudad de Dubrovnik, en la costa croata, sin pasar aproximadamente un mes en una isla para desinfectarse, porque se pensaba que el viento y el sol eran desinfectantes naturales. Esto es algo de lo que también estamos oyendo hablar hoy en día, ¿no? Una referencia inglesa a la cuarentena se describe ya en el año 1663, cuando los barcos tenían que realizar cuarentena durante 30 días en el estuario del Támesis, cuando venían de Ámsterdam y Hamburgo, donde al parecer había brotado alguna plaga. Ya más tarde, en los siglos XVIII y XIX, el temor a la fiebre amarilla hizo que muchos barcos fueran puestos en cuarentena, izando una bandera amarilla durante el día y una luz por la noche. Un viajero inglés, de vuelta a América desde Tierra Santa, escribía mientras su barco estaba atracado en el puerto de Mahón en 1848 que la abominable bandera amarilla todavía marca nuestro barco y así otros buques se alejan de nosotros por miedo a la contaminación. Curiosamente, aquella bandera amarilla cambió completamente de significado en nuestro vigente Código Internacional de Señales, revisado en 1964, porque ahora la bandera amarilla es la que utilizamos precisamente para realizar la declaración de sanidad en nuestras llegadas a puertos. Esta bandera, la letra Q del Código Internacional de Señales, significa mi buque está sano y pido libre plática, es decir, que me permitan moverme libremente. Mientras que la bandera L es la que se utiliza para comunicar que el barco está precisamente en cuarentena y que tenemos a bordo una enfermedad infectocontagiosa, algo que lleva a las consecuencias de las que hoy en día estamos siendo testigos. Bueno, y precisamente entonces, ya en el siglo XIX, funcionaba el Lazareto de Mahón, una instalación sanitaria aislada en donde se trataban las enfermedades infecciosas. Estos lazaretos se solían instalar en los puertos de ciudades costeras precisamente para tener en cuarentena a las embarcaciones o personas procedentes de países contaminados. Estos lazaretos, que también tuvieron su origen en puertos del Mediterráneo, tenían un aura de romanticismo y misterio y tuvieron su expansión a lo largo de este siglo para pasar más tarde a caer en el desuso y para ser utilizados en
usos alternativos, ¿no? Tenemos los ejemplos de Vigo, de Pedrosa en Santander, como no, de otros lugares, ¿no? Sin embargo, el uso de los barcos como lugares de aislamiento para realizar cuarentenas se consideró ineficaz a principios del siglo XX, a medida que la comprensión científica de las epidemias, del uso de los antibióticos, del desarrollo de las vacunas y, cómo no, de las diferentes causas de las enfermedades mejoraron y condujeron a nuevos enfoques para que la cuarentena se realizara de otras formas y maneras. Y bueno, y así hemos llegado a nuestros días, donde curiosamente un marino tiene que realizar una cuarentena como todos los ciudadanos, solidariamente en su casa, para evitar que una epidemia terrible alcance a todos. Pero dedicaremos otro día, un rato, a hablar de este fenómeno tan moderno, tan actual, consistente en los enormes buques de crucero que plantean unos problemas diferentes. Lo hemos visto en el ámbito de la sanidad marítima, pero también de alguna manera en el ámbito de la seguridad en la navegación y, bueno, y en otros aspectos que también son polémicos y controvertidos hoy en día, ¿no? Pero bueno, seguiremos en la cuarentena leyendo, estudiando y contando ideas. Hasta pronto.